Muchas personas abren Chat GPT, escriben una pregunta y copian la primera respuesta. Eso permite empezar, pero deja afuera gran parte de su utilidad. La diferencia aparece cuando le damos una tarea, el contexto necesario y un material concreto, como una lista, una foto, un documento o varias opciones. Después revisamos el resultado y pedimos cambios. La inteligencia artificial participa en el trabajo, pero la decisión final continúa siendo nuestra. Podés comenzar con una necesidad descrita, pero también con una foto, un documento, una tabla de opciones o una pregunta que dependa de información actual. Según la versión de Chat GPT, el dispositivo y el plan que utilices, algunas funciones pueden aparecer de manera diferente o no estar disponibles. Si no podés adjuntar una imagen o un archivo, todavía podés copiar la parte importante como texto y explicar de dónde proviene. En todos los ejemplos vamos a repetir la misma estructura. Primero explicamos la necesidad y el contexto que cambia la respuesta. Después entregamos el material disponible y aclaramos cómo queremos recibir el resultado, una lista, una tabla, un mensaje, un plan o preguntas. Finalmente revisamos. No es una contraseña ni una fórmula rígida, es una forma de no dejar afuera la información importante. Una buena conversación no tiene que resolverse en un solo mensaje. Podemos comenzar con lo que sabemos y mejorar el resultado en varias rondas. Cuando recibas una respuesta, pregúntate qué sirve, qué falta y qué parte se basa en una suposición. Esa revisión te permite dar una indicación concreta. Frases como conserva esta parte, cambia solamente esto o pregúntame antes de continuar evitan empezar desde cero. Primer uso, transformar notas sueltas en un plan que realmente podamos seguir. El ejemplo será organizar una reunión familiar sencilla. Tenemos tareas mezcladas, confirmar invitados, comprar bebidas, preparar comida, ordenar el espacio y recordar una restricción alimentaria. Chat GPT puede ayudarnos a ordenar, agrupar y priorizar, siempre que le demos los datos que afectan el plan. Si escribimos ayúdame a organizar una reunión familiar, la herramienta puede responder con una lista general de invitaciones, comida, decoración y limpieza. La respuesta no necesariamente está mal. El problema es que Chat GPT debe completar demasiados espacios con suposiciones. No sabe cuántas personas vendrán, cuánto tiempo tenemos, qué tareas ya están resueltas ni qué limitaciones debemos respetar. Esta respuesta parece razonable, pero todavía nos obliga a convertir cada recomendación en una acción concreta. También incluye decoración y música aunque quizá no sean importantes, y no menciona la restricción alimentaria porque nunca se la contamos. La primera mejora no consiste en pedir una respuesta más larga, consiste en entregar la información que cambia el plan. Ahora agregamos datos concretos, serán 8 adultos y 2 niños, faltan 3 días si queremos mantener un presupuesto moderado. Además, una persona no consume gluten. No necesitamos explicar toda nuestra vida, solamente aquello que modifica la organización. También podemos pegar nuestra lista desordenada. Chat GPT no tiene que imaginar las tareas si ya las escribimos en una nota. El pedido mejorado tiene una acción clara, organizar las tareas. Incluye cantidad de personas, tiempo disponible y una condición alimentaria. También entrega el material y define el formato, agrupar por día, marcar prioridades y señalar información faltante. La frase señalar qué información falta es especialmente útil porque transforma los vacíos en preguntas visibles, en lugar de permitir que la herramienta los oculte con una suposición. Ahora la respuesta propone una secuencia. Primero confirma datos que afectan las compras, después ubica las tareas que pueden resolverse con anticipación. La opción sin gluten aparece como una condición que debe verificarse, no como un detalle perdido al final. Además identifica 2 datos faltantes, el presupuesto exacto y el horario. Esas preguntas nos permiten mejorar el plan sin rehacerlo por completo. La siguiente instrucción no repite todo. Le indica que conserve la organización por día, agregue casillas y separe compras de preparación. También aclara que no incluya decoración.
Un límite pequeño puede evitar una parte del resultado que no necesitamos. El aprendizaje del primer uso es simple, una lista desordenada se vuelve útil cuando aportamos condiciones y definimos una salida que podamos revisar. Segundo uso, adjuntar una imagen cuando la tarea depende de algo visual. En este ejemplo utilizaremos una foto de ingredientes que tenemos en casa. La imagen no reemplaza la instrucción. Debemos explicar qué queremos que observe y qué resultado necesitamos. Podemos pedir ideas de comida, una lista de ingredientes faltantes y preguntas sobre cualquier elemento que no se vea con claridad. Adjuntar una foto sin explicación obliga a ChatGPT a adivinar si queremos una descripción, una receta, una lista de compras o alguna otra cosa. Conviene señalar el área importante y explicar el objetivo. Por ejemplo, mira los ingredientes visibles sobre la mesa y propone dos comidas sencillas. Si algo no se distingue, pedimos que lo diga y que pregunte. Una imagen puede ser ambigua y no debemos tratar una identificación incierta como un hecho. Imaginemos que la foto muestra tomate, zanahoria, cebolla, arroz, huevos y un frasco cuya etiqueta no se puede leer. No queremos que la herramienta invente el contenido del frasco. Queremos que trabaje con lo visible y que marque la duda. También debemos mencionar preferencias relevantes, como tiempo disponible, cantidad de personas o alimentos que queremos evitar. El pedido que puedo hacer con esto es demasiado abierto. Puede generar muchas ideas, pero no sabemos si serán rápidas, posibles o adecuadas para nosotros. La herramienta tampoco sabe para cuántas personas cocinamos ni qué ingredientes básicos podemos agregar. Vamos a convertir la misma foto en un encargo más concreto sin escribir un texto complicado. Ahora indicamos qué debe observar, para quién es la comida, cuánto tiempo tenemos y qué ingredientes básicos puede considerar. Prohibimos una suposición concreta sobre el frasco y le pedimos que pregunte si necesita ese dato. Finalmente definimos una salida práctica, dos opciones, pasos breves y una lista de faltantes. La respuesta ya puede convertirse en una decisión. La respuesta utiliza solamente los ingredientes reconocibles, propone dos caminos y mantiene la duda del frasco separada. Esto es mejor que una descripción de la imagen porque convierte el material visual en una salida útil para nuestra situación. Aún así debemos revisar cantidades, cocción y cualquier restricción alimentaria. La imagen ayuda a comenzar, no garantiza que cada detalle haya sido interpretado correctamente. Las imágenes pueden tener sombras, etiquetas borrosas o elementos parcialmente ocultos. Por eso conviene pedir que separe observaciones de inferencias. Si el resultado depende de leer una fecha, una dosis, una advertencia o un número, compróbalo directamente en el objeto original. No utilices una interpretación visual de ChatGPT como reemplazo de una indicación profesional o de una instrucción de seguridad. Después de recibir varias ideas, elegimos una y la adaptamos. No necesitamos volver a adjuntar la foto ni repetir todos los datos. Le pedimos que conserve los ingredientes, reduzca los utensilios y señale un paso que podamos adelantar. El aprendizaje del segundo uso es que una foto funciona mejor cuando el texto define con precisión qué mirar, qué evitar y qué producir. Si estos ejemplos te están ayudando a comprender el potencial de la inteligencia artificial, suscríbete a Inteligencia Artificial en Acción Aprende. Dale like al video y compartilo con una persona que todavía utiliza ChatGPT solamente como un buscador. Estas acciones ayudan a que YouTube difunda el contenido y permiten que más personas aprendan desde cero, con explicaciones claras y responsables. Tercer uso, trabajar con un archivo. El ejemplo será una circular escolar simulada que contiene fechas, materiales y varias instrucciones. En lugar de pedir un resumen general, vamos a solicitar una lista de acciones y pedir referencias que nos permitan regresar al documento. Podés usar el mismo método con apuntes, instrucciones, reglamentos o documentos personales que sea apropiado compartir. Antes de adjuntar un archivo, revisa si contiene nombres completos, direcciones, documentos de identidad, datos bancarios o información privada que no sea necesaria.
Podés ocultar esos datos o copiar únicamente la sección que querés analizar. Entregar menos información suele ser más seguro y también más claro. En asuntos médicos, legales o financieros, utiliza la herramienta como apoyo para comprender o preparar preguntas, no como reemplazo de un profesional. La circular contiene una fecha de inscripción, una reunión, 3 materiales obligatorios y una autorización que debe firmarse. La información está repartida en varias páginas. Un resumen puede ayudarnos, pero queremos reducir el riesgo de perder una acción importante. Por eso pediremos categorías concretas y una referencia de página para cada punto. Este pedido no se limita a resumir. Define las 4 columnas que necesitamos para actuar y agrega la página de origen. También prohíbe completar datos ausentes. Si el documento no indica una fecha, queremos una celda que diga no especificada, no una fecha inventada. Por último, transforma las ambigüedades en preguntas. Eso nos ayuda a preparar una consulta para la institución responsable. La respuesta convierte el documento en una lista accionable y mantiene una referencia para comprobar cada dato. Además señala que la hora de la reunión no está especificada. Esa ausencia es importante y no debe desaparecer detrás de una frase fluida. La tabla ahorra lectura repetida, pero todavía debemos abrir la circular y revisar los puntos que tienen consecuencias reales. El mismo archivo puede servir como fuente para otra tarea. Ahora pedimos un mensaje breve para consultar la información faltante. La instrucción usando solamente la circular limita la fuente, y no inventes un destinatario evita un nombre o cargo inexistente. Chat, GPT puede transformar el contenido, pero debemos decidir si el tono y el canal son apropiados antes de enviarlo. Un resumen siempre reduce información. Puede omitir una excepción, una nota al pie o una condición que parecía secundaria. Las referencias de página nos permiten volver al original sin recorrer el archivo completo. Esa es una buena combinación entre velocidad y control. Cuando una fecha, un monto o una obligación es importante, comprobala en el documento antes de actuar. El método del tercer uso puede repetirse con muchos archivos, adjuntar o copiar, definir qué buscar, organizar la salida y pedir referencias. Después revisamos el original en los puntos importantes. La respuesta de Chat, GPT no reemplaza al documento que la originó. Si la función de archivos no aparece en tu cuenta, copia una sección breve, indica su título y utiliza exactamente las mismas instrucciones. Cuarto uso, comparar opciones. Utilizaremos 3 planes de telefonía inventados para aprender el método sin recomendar una empresa real. Comparar no significa pedir cuál es mejor. Primero debemos decir qué significa mejor para nosotros. La herramienta puede ordenar datos y mostrar diferencias, pero nuestras prioridades determinan la decisión. El plan A tiene el menor precio y pocos datos. El plan B cuesta más y ofrece una cantidad intermedia. El plan C agrega uso internacional. Si solamente pedimos el mejor plan, Chat, GPT puede elegir según un criterio que nunca definimos. En este ejemplo nos importan el costo mensual, los datos disponibles y evitar pagar funciones internacionales que no usamos. La palabra mejor esconde nuestras prioridades. Puede significar más barato, más completo, más flexible o más conveniente para viajar. Sin conocer nuestro consumo, la herramienta puede producir una recomendación convincente basada en un criterio equivocado. Vamos a pedir primero una comparación y después una recomendación condicionada a nuestras preferencias. El pedido mejorado establece un mínimo de datos, una prioridad de precio y una función que no valoramos. También separa hechos de interpretación. El precio y los gigas pertenecen a los datos, la conveniencia depende de nuestras preferencias. Pedir datos faltantes evita una comparación falsa cuando, por ejemplo, no conocemos impuestos, permanencia o cargos adicionales. La recomendación ahora puede rastrearse hasta nuestros criterios. El plan B no es mejor para todo el mundo, es el que mejor encaja con este perfil. La respuesta también mantiene visibles 2 datos faltantes, impuestos y permanencia. Sin ellos, la decisión todavía está incompleta.
Una recomendación útil explica por qué y qué información podría cambiarla. Podemos explorar un segundo escenario sin alterar los datos originales. Ahora el uso internacional sí tiene valor. La pregunta ¿qué cambia y qué permanece igual? Ayuda a comprender la sensibilidad de la recomendación. Este método es útil para compras y planes cotidianos, siempre que copiemos datos confiables y verifiquemos que sigan vigentes. Una tabla ordenada puede parecer objetiva, pero la selección de criterios y la importancia de cada uno siguen siendo decisiones humanas. Revisa precios, condiciones y fechas en la fuente original. Una oferta puede cambiar después de haber copiado la información. En decisiones financieras importantes, pedí asesoramiento apropiado. Chat GPT puede ayudarte a preparar preguntas y comprender opciones, no asumir la responsabilidad. Quinto uso, pedir información que depende de la fecha. El ejemplo será encontrar actividades gratuitas para el próximo fin de semana. Aquí no alcanza con el conocimiento general de un modelo. Necesitamos búsqueda web, fechas concretas y enlaces a las fuentes. La función puede variar según tu cuenta. Si no está disponible, usa un buscador y trae los resultados para compararlos en Chat GPT. Para una búsqueda útil, indicamos el lugar, las fechas concretas, el presupuesto y cualquier preferencia que cambie las opciones. También pedimos enlaces y que distinga información confirmada de información que no pudo verificar. Usar una fecha exacta reduce confusiones cuando alguien mira el video más adelante o cuando una conversación continúa varios días. Este prompt contiene fecha, cantidad de opciones, costo, público y una condición de transporte. Solicita una fuente oficial y la fecha de verificación. Eso nos permite saber de dónde proviene cada dato y cuándo fue revisado. La instrucción si no podés confirmar un dato, decilo es fundamental. Una ausencia explícita es más útil que una certeza inventada. La respuesta ideal no presenta solamente 3 nombres. Organiza la información necesaria para decidir y mantiene los enlaces cerca de cada opción. En la tercera actividad falta un horario confirmado. En lugar de completarlo, la respuesta nos indica que debemos consultar. Este ejemplo es una simulación educativa. Cuando hagas una búsqueda real, abrí las fuentes y comprobá que correspondan al lugar y a la fecha solicitada. Verificar puede tomar menos de un minuto. Abrimos el enlace, revisamos que la fuente sea pertinente y comprobamos lugar, fecha y horario. También debemos observar si la página fue actualizada o si existe una nota de cancelación, inscripción previa o cupos limitados. Para una actividad, un viaje o una compra, una llamada o consulta final puede evitar un problema que ninguna respuesta automática puede anticipar. No todas las preguntas necesitan búsqueda. Una explicación general o un método puede apoyarse en información relativamente estable. Precios, horarios, leyes, resultados, autoridades y características de productos pueden cambiar. Para esos casos pedimos búsqueda y fuentes actuales. Si no estás seguro, pregunta qué parte de la respuesta depende de información reciente y qué fuente permitiría comprobarla. Un buscador es excelente para localizar páginas. Chat GPT puede ayudarnos a formular la búsqueda, resumir diferencias y preparar una comparación. El mejor resultado aparece cuando conservamos las fuentes y utilizamos la conversación para comprenderlas, no para ocultarlas. En el quinto uso, la velocidad no proviene de saltarse la verificación. Proviene de saber exactamente qué debemos comprobar. Los errores más comunes son pedir algo demasiado general, adjuntar material sin explicar el objetivo y aceptar una respuesta sin revisar. También es un error entregar información privada que no aporta a la tarea o pedir una recomendación sin definir nuestros criterios. La solución no es escribir prompts interminables, es incluir solamente los datos que cambian el resultado y mantener visibles las dudas. No compartas contraseñas, datos bancarios, documentos personales completos ni información de otras personas sin una razón válida. Comproba nombres, fechas, números, citas y condiciones antes de usar o compartir un resultado. En temas médicos, legales, financieros o de seguridad, utiliza Chat
GPT para comprender, organizar preguntas o preparar información, con revisión profesional apropiada. Podés comenzar así: necesito que hagas esta tarea. Este es el contexto. Usa este texto, imagen, archivo o lista como material. Entrega el resultado en este formato, respeta estas condiciones y separa los datos de las suposiciones. Termina con una frase muy útil: si falta información importante, pregúntame antes de continuar. Después revisa y pedí un cambio concreto. Elegí una tarea pequeña de esta semana: ordenar una lista, entender un documento, comparar opciones o investigar una actividad. Reuní el material necesario, describí el resultado que querés y pedí que marque cualquier duda. Después compara la primera respuesta con la versión ajustada. Ese pequeño ejercicio enseña más que memorizar una lista de comandos. Hoy vimos 5 usos: organizar una tarea, trabajar con una foto, transformar un documento, comparar opciones y buscar información actual con fuentes. El potencial no está en obtener una respuesta automática, está en convertir tus materiales y necesidades en un proceso que puedas observar, corregir y aprovechar. Suscríbete a Inteligencia Artificial en Acción Aprende, dale like y compartí este video. En los comentarios, escribí cuál de los 5 usos vas a probar primero.